Saludos, vamos a continuar con nuestro temario de cardiología práctica y en esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación de los pulsos arteriales, lo cual es una parte fundamental de toda exploración física cardiovascular. Para esto debemos recordar la anatomía del sistema arterial y en esta diapositiva encontraremos una lista de las arterias más comúnmente evaluadas en la exploración física y que tienen utilidad clínica. Sin embargo, debemos recordar que existen otras arterias que pueden ser evaluadas, como son, por ejemplo, la arteria temporal superficial, la arteria facial, las arterias subclavias. Sin embargo, los que encontraremos mayor consistencia en la literatura e incluso una mayor utilidad clínica son las siguientes: la arteria carótida común, la arteria braquial, la aorta abdominal, la arteria radial, la arteria femoral, la arteria poplitea, la arteria tibial posterior y la arteria dorsal del pie o arteria pedia. Cuando queremos realizar exploraciones más abreviadas, solemos explorar lo que son la arteria carótida común, las arterias radiales, las arterias popliteas y las arterias pedias. Y en ocasiones encontraremos solo la exploración de la arteria radial. En estos casos no es lo más recomendado cuando queremos hacer una evaluación real del sistema cardiovascular. Para esto es recomendado utilizar los dedos 2, 3 y 4, lo cual permite evaluar de forma adecuada las diferentes características que debemos revisar en los pulsos. En esta imagen podemos observar lo que es la palpación de los principales pulsos. Como podemos observar, en el cuello, a nivel del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, podremos encontrar la arteria carótida común. En estos casos es muy importante mencionar que no debemos buscar las arterias carótidas de forma bilateral, pudiendo generar en estos casos hipoperfusión cerebral transitoria, sobre todo en aquellos pacientes que pudieran tener enfermedad carotidia. En esta imagen también se nos demuestra la evaluación de la arteria subclavia desde la parte supraclavicular, lo cual no es frecuentemente utilizado en la clínica. Tenemos la arteria braquial que encontraremos entre los músculos bíceps y tríceps a nivel medio del brazo, o podemos encontrar de igual forma en la fosa antecubital. La arteria radial que encontraremos en el canal de la arteria radial en el lado radial del antebrazo, en la parte distal, a un lado del tendón del flexor radial del carpo. La arteria cubital se encontrará del lado cubital del antebrazo. Tendremos la arteria femoral, que podemos palparla debajo del ligamento inguinal. La arteria poplitea en la fosa poplitea, que para esto tendremos que pedirle al paciente que haga una ligera flexión de rodillas. La arteria tibial posterior, que encontraremos detrás del maleolo medial, y la arteria pedia, que encontraremos ligeramente lateral al tendón del extensor del dedo gordo del pie. De esta forma podemos encontrar los distintos pulsos y debemos de buscarlos de forma intencionada y bilateral para encontrar distintas particularidades y asimetrías en el paciente. Los pulsos o las arterias también deberían ser exploradas por medio de la auscultación. La auscultación, usualmente cuando tenemos un flujo normal, que es un tipo de flujo laminar, no generan ruidos anormales. En el caso de tener un flujo turbulento, podemos tener ruidos, ruidos anormales o soplos en el sistema arterial. Incluso también podríamos llegar a tener frémitos, cuales son palpables. Entonces, usualmente, donde mayor utilidad encontraremos en la clínica es en la auscultación de la arteria carótida común, sobre todo en casos donde tengamos eventos vasculares cerebrales, donde estemos buscando alguna etiología o tengamos datos de aterosclerosis en otros vasos. Pero la arteria subclavia también puede ser explorada desde la vista supraclavicular o infraclavicular. La aorta abdominal puede tener cierta utilidad y donde también vamos a encontrar es en la arteria femoral.
En el siguiente video podemos tener una demostración de lo que es el examen arterial periférico. Como podemos ver, existe una amplia gama de arterias, de ramas que emergen de la aorta y que dan origen al sistema arterial periférico y que da la irrigación arterial con sangre oxigenada al resto del cuerpo. Como podemos ver, cuando empezamos desde la cabeza a los pies, podemos tener aquí señalado lo que es la arteria temporal superficial, que encontraremos induradas en los casos de arteritis de la temporal o arteritis de células gigantes, que se pueden presentar en personas mayores. Tenemos, como podemos observar, la palpación de la arteria carótida común, que podemos realizar en diferentes posiciones. En este caso, el paciente se encuentra en decúbito supino y que se debe de realizar de forma unilateral y no bilateral simultánea. Las subclavias sí se pueden explorar al mismo tiempo debido a que no compromete la irrigación de la extremidad, a diferencia de lo que puede ser la irrigación del tejido cerebral. Posteriormente pasaremos a la parte distal del antebrazo, donde idealmente estaremos explorando la arteria braquial de forma inicial en el brazo, y en el antebrazo estaremos explorando la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial, como dijimos, la encontraremos en el lado radial del antebrazo, del lado donde se encuentra el dedo pulgar, y la arteria cubital la encontraremos en el lado cubital del antebrazo, del lado donde se encuentra el quinto dedo o el dedo meñique. Y la arteria braquial la encontraremos entre los músculos bíceps y tríceps en la cara medial del brazo. Sin embargo, como ya mencionamos, la arteria braquial también puede ser palpada en la fosa antecubital y la arteria radial podríamos palparla también en la tabaquera anatómica. La arteria femoral es una arteria muy utilizada para procedimientos intervencionistas y que también tiene su utilidad en la exploración vascular, sobre todo en pacientes en estado de choque. La arteria femoral la encontraremos en la cara medial, recordando de forma lateral a la vena femoral y debajo del ligamento inguinal. Posteriormente podremos palpar también la arteria tibial posterior, ligeramente posterior al malleolo medial, y la arteria pedia, que encontraremos discretamente lateral al tendón del extensor del dedo gordo del pie. De esta forma, en este caso, se exploró la arteria poplitea después de la exploración del pie. La arteria poplitea sí requiere que nosotros hagamos una flexión en 75 a 90 grados de la rodilla, y de esta forma buscaremos en la fosa poplitea el pulso popliteo, y es a este nivel donde podríamos encontrar algunas alteraciones en la enfermedad arterial periférica y también otras patologías como lo son el quiste de Barker. La auscultación del sistema arterial tiene también una utilidad importante en la práctica clínica. Para la exploración del sistema arterial, podemos ver que existen diferentes puntos donde podríamos auscultar si existen datos de un flujo turbulento a través de ese vaso. Aquí se nos están mencionando o se nos están señalando varias. La arteria carótida es la que usualmente auscultaremos. Sin embargo, es importante considerar la utilidad de la auscultación de las arterias renales y de la aorta abdominal. Aquí podemos ver la auscultación de las arterias carótidas, las cuales, como ya mencionamos, también deben ser exploradas de forma unilateral y no bilateral simultánea. Estamos explorando también las arterias subclavias de cada lado. Para la auscultación se puede realizar arriba y debajo de la clavícula y nos puede dar datos de enfermedad arterial significativa. La aorta abdominal también puede tener soplos
Y en este caso nos pasamos a las arterias femorales, donde sobre todo encontraremos alteraciones en los pacientes mayores con datos de aterosclerosis en otras ramas arteriales o antecedente de enfermedad cardiovascular establecida. También en las arterias popliteas y pedia. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es la palpación de la arteria temporal superficial por delante y encima del pabellón auricular. Y posteriormente tenemos efectivamente lo que no se debe de hacer. La evaluación de la arteria carótida no debería de ser de esta forma, de los dos lados al mismo tiempo, ante el riesgo de generar hipoperfusión cerebral, sobre todo en aquellos pacientes que tengan enfermedad carotidia previa y que en muchas ocasiones podemos desconocer. Tenemos aquí la palpación de la arteria braquial, que como podemos observar, también podemos evaluar a nivel de la fosa antecubital y tenemos la evaluación de la arteria radial. Por otro lado, podemos evaluar la aorta abdominal, la arteria femoral, poplitea, tibial posterior y arteria pedia de las formas que nosotros ya habíamos comentado. Para la evaluación correcta de estos pulsos debemos de saber que hay ciertas características que tenemos que tratar de identificar en nuestro paciente. Y para esto debemos recordar que el pulso cuenta con varias fases. Cuando nosotros iniciamos, cuando la sístole inicia la fase eyectiva, tendremos un aumento de presión que da origen a la onda tidal. Posteriormente, que llegará a su punto, el cual será la presión arterial sistólica. Tendremos un ligero descenso de la presión hasta la onda dicrota, donde tenemos un pequeño aumento siguiendo de un pequeño descenso en la diástole hasta llegar al final de la diástole. Entonces tenemos una onda percutoria, que es la primera, y seguido de una onda tidal. Esta morfología de una onda inicial, un descenso, una pequeña onda dicrota que no siempre es palpable, y después el descenso, es precisamente la morfología normal de un pulso arterial y usualmente lo sentiremos como un desplazamiento o un levantamiento único a nivel del pulso. Para la evaluación de estos pulsos arteriales que ya hemos descrito, deberíamos estar evaluando la frecuencia, el ritmo, si existe algún tipo de retraso comparado con el ruido cardíaco, la amplitud, la velocidad, la morfología y la presencia de frémitos o soplos. Para la evaluación de la frecuencia, debemos recordar que la frecuencia cardíaca normal va de 60 hasta 100 latidos por minuto, aunque algunas fuentes nos reportan que desde 50 a 100 latidos por minuto puede considerarse normal, dependiendo del tipo de paciente, y que podremos observar cambios cuando tengamos una variabilidad fisiológica de la frecuencia cardíaca o la presencia de bradiarritmias o taquiarritmias. Lo más normal que encontraremos será taquicardia sinusal o bradicardia sinusal, sin embargo, tendremos que tener en cuenta lo que esto nos aporta al contexto clínico del paciente y es por lo tanto importante saber identificarlo de forma adecuada en la exploración. Además de la frecuencia, evaluaremos también el ritmo. Podemos tener diferentes tipos de arritmias, por ejemplo, podemos tener arritmias que son regulares, que tienen un intervalo de pulso a pulso que es regular y que se conocen como regularmente regular, las cuales son los diferentes tipos de taquicardias supraventriculares. Por otro lado, tenemos aquellos que son irregularmente irregulares, como lo son la fibrilación auricular, extrasístoles y algunas otras arritmias como la taquicardia auricular multifocal. Y podemos tener en muchos casos déficit de pulsos, como ocurre en la fibrilación auricular, en extrasístoles
y en algunos casos de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Por lo tanto, en pacientes con fibrilación auricular y extrasístoles deberíamos evaluar la frecuencia cardíaca en 1 minuto y de preferencia con auscultación del precoz. Cuando evaluamos lo que es la morfología, la amplitud y la velocidad, tenemos que hablar de lo que son diferentes tipos de pulsos patológicos que se encuentran muy bien descritos en la literatura y de los cuales procederemos a mencionar los más importantes. El pulsus alternans es uno de los que encontramos muy frecuentemente en la clínica, que encontraremos en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que cuentan con disfunción sistólica grave. Y en estos casos, ante la claudicación del ventrículo izquierdo y la dificultad para mantener el gasto cardíaco, podemos llegar a tener gastos cardíacos y por lo tanto volumen sistólico variable de latido a latido y que se ha sido descrito incluso en ciertas literaturas en algunos casos en pacientes que están cerca de la muerte, como podemos ver en esta frase de T.H. Lawrence. Otro pulso muy característico es el famoso pulso parvus et tardus. El pulso parvus et tardus es un pulso que es débil, es decir, que es de baja amplitud y que a la vez es de velocidad lenta, es amplio. Entonces es un pulso que tarda en concretarse y que tiene una amplitud baja. Este pulso, parvus et tardus, lo podremos identificar adecuadamente utilizando los dedos 2, 3 y 4, que nos permite evaluar de forma adecuada la amplitud y la velocidad. Y este pulso lo encontramos en casos de estenosis aórtica, sobre todo de grado más avanzado, y es uno de los más característicos a la exploración física. Por otro lado, el pulso de Corrigan, también llamado pulso saltón, hiperkinético, en escopeta o fulminante, que también encontraremos como pulso Magnus o pulso Zeller, hablamos de un pulso con una amplitud incrementada, que es, como tal dice la referencia, como un pulso saltón. Es de una amplitud alta y un colapso rápido. Y lo encontraremos sobre todo en casos con presiones diferenciales altas, que será principalmente en la insuficiencia aórtica. Tenemos también los famosos pulsos de doble pico, los cuales incluyen el pulso bisferiens y el pulso dicroto. La diferencia es que en uno encontraremos dos pulsos sistólicos, dos impulsos sistólicos, y en el otro encontraremos un impulso sistólico y un impulso diastólico. Y podemos llegar a observarlos en la insuficiencia aórtica, en la doble lesión aórtica, combinación de insuficiencia con estenosis, lo cual también es muy frecuente, y de otra forma en la miocardiopatía hipertrófica, donde también encontraremos sin duda otros hallazgos a la exploración física. Otro de las maniobras más importantes en la evaluación es el pulso paradójico. El pulso paradójico lo encontraremos característicamente en el taponamiento cardíaco, siendo una de las principales maniobras a realizar cuando tengamos la sospecha de esta patología. Aunque es cierto, lo podemos encontrar en otras como la pericarditis constrictiva y neumopatías obstructivas avanzadas como el asma o el EPOC. En estos casos, lo normal es que cuando nosotros inspiremos tengamos una disminución de la presión arterial sistólica menor de 10 milímetros de mercurio. Es decir, la inspiración de forma normal disminuye la presión sistólica, pero de forma muy mínima, menos de 10 milímetros y usualmente puede no ser perceptible a la auscultación. Por otro lado, el pulso paradójico realmente no es un pulso paradójico, sino que es una exacerbación de un fenómeno normal, y es decir, que el pulso paradójico representa una disminución mayor de 10 milímetros de mercurio con la inspiración. Para explorarla, deberemos pedirle al paciente que respire espontáneamente. Eso es algo que normalmente es muy mencionado en la literatura. Evidentemente tendremos que utilizar un esfigmomanómetro y, auscultatorio
y se le pedirá al paciente que respirando espontáneamente, nosotros iremos inflando el manguito hasta identificar la presión sistólica. Es decir, por ejemplo, tendremos un momento en el que simplemente no se escucha ningún ruido de Korokov. Aquí tenemos la variabilidad que existe en este paciente entre la inspiración y la expiración, y posteriormente iremos disminuyendo el manguito hasta que escuchamos de forma intermitente los ruidos de Korokov y escuchamos esta variabilidad con la respiración. En estos casos tenemos que desde 140 hasta los 120 milímetros de mercurio se escucha de forma intermitente los ruidos de Korokov, ya que al tener una expiración el paciente, la presión sistólica se alcanza a escuchar, y al inspirar la presión sistólica disminuye y ya no se alcanza a escuchar, y se irá disminuyendo hasta que nuevamente escuchemos los ruidos de Korokov durante todo el ciclo y posteriormente identificar la presión diastólica. El punto en que los ruidos de Korokov solo se escuchan durante la expiración y posteriormente se comienzan a escuchar durante la inspiración y la expiración es lo que nos permitirá delimitar cuántos milímetros de mercurio cuenta el paciente de pulso paradójico, y ese valor es significativo cuando es mayor de 10 milímetros de mercurio y es útil para también el seguimiento clínico de los pacientes con derrame pericárdico. En casos graves, este pulso paradójico puede ser apreciable con un oxímetro de pulso e incluso puede llegar a ser palpable. No nos debemos de confiar en la palpación del pulso para la estimación del pulso paradójico, pero puede llegar a ser útil en casos graves. Por otro lado, podemos tener diferenciales de pulsos en pacientes con enfermedad arterial periférica, disección aórtica, aneurisma aórtico, arteritis de Takayasu y coartación aórtica. Por lo tanto, siempre la exploración de pulsos debe de ser bilateral. Y como ya mencionamos, podemos encontrar soplos. Los soplos los podemos encontrar, al igual que los frémitos, los cuales son palpables, cuando existen fístulas arteriovenosas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, más frecuentemente estenosis vasculares, por ejemplo, aterosclerosis o estenosis por otras causas como la displasia fibromuscular, y en condiciones que generen circulación hiperdinámica como la fiebre, la anemia, el embarazo o el hipertiroidismo. Finalmente aquí una imagen de lo que fue el polígrafo que diseñó Mackenzie para la evaluación de los pulsos arteriales.